El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos, los saludo desde Washington. Comenzamos con la crisis en Ucrania. Hoy el presidente Vladimir Putin firmó un decreto para reconocer la independencia de dos regiones separatistas en el este de ese país. Una medida que alimenta los temores de una invasión rusa a Ucrania. La comunidad internacional ya ha empezado a pronunciarse. Celia Mendoza, ¿qué fue lo más destacado de este discurso? Pudimos escuchar a un presidente que dio un contexto nacionalista durante esta casi hora de discurso, en la que habló acerca del reconocimiento de estas regiones, pero también habló acerca de la antigua Unión Soviética, de la relación con Ucrania, y en específico dio a conocer que no reconoce la independencia de ese país. Mientras tanto, en su discurso fue claro acerca de la posición de Rusia y también de las acciones que seguirían de ahora en adelante. Considero necesario tomar una decisión largamente esperada. Reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Tras su discurso televisado, el presidente Vladimir Putin firmó los dos documentos que ratifican su decisión sobre la soberanía de Donetsk y Luhansk en la zona de Donbass tras recibir la petición presentada por los líderes separatistas. El anuncio fue condenado de inmediato por la Unión Europea, Noruega y un gran número de países que acusan a Moscú de ir contra la resolución de integridad territorial de Ucrania de las Naciones Unidas. Este es un claro incumplimiento del derecho internacional, es una violación flagrante de la soberanía y la integridad de Ucrania, es un repudio a los acuerdos de Minsk y creo que es un mal momento y una señal muy oscura. Que se suma a la alerta sobre una catástrofe de derechos humanos emitida por Bathsheba Neal Crocker, embajadora estadounidense ante la ONU en Ginebra, ante la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, acerca de los planes que Rusia tendría tras una posible invasión a Ucrania. Tenemos información creíble que indica que las fuerzas rusas están creando listas de ucranianos identificados para ser asesinados o enviados a campos de concentración luego de una ocupación militar. Rusia, por su parte, ha negado las acusaciones de Estados Unidos e inclusive ha acusado a Washington de crear histeria y envió un mensaje a Kiev mientras los líderes ucranianos han pedido una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de la ONU. Exigimos a quienes asumieron y conservan el poder en Kiev que detengan inmediatamente la actividad de combate. Ya han empezado a reaccionar. La Unión Europea ha anunciado sanciones económicas. Lo mismo ha hecho el presidente Joe Biden, quien firmará un decreto mediante el cual se sancionarán las acciones financieras, inversiones de cualquier estadounidense a estas dos regiones. Algo que no pararía allí, ha indicado también el gobierno del Reino Unido. Yasmín. Era Celia Mendoza desde Naciones Unidas. Muchas gracias, Celia. Viene una posible cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia. No está descartada, pero la más reciente decisión de Moscú la complica. El presidente Joe Biden aceptó en principio reunirse con su par Vladimir Putin solo si Rusia no procede con una acción militar en Ucrania. Jorge Agobián con la información. Las condiciones de Estados Unidos son claras. La diplomacia será una herramienta hasta el momento en que Rusia decida invadir a Ucrania. La reunión entre el presidente Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, mediada por Francia, es una nueva posibilidad. Pero la condición de Washington es firme. Habrá un encuentro cara a cara solo si no se ejecuta una incursión en Ucrania. Rusia se mostró a favor de una reunión de alto nivel y también exigió garantías, según el canciller.
Es importante entender cómo pueden terminar estas cumbres, estas reuniones y cuál será el resultado. Por lo tanto, los líderes de Rusia y Francia acordaron que nuestros colegas occidentales que inician esta propuesta nos presentarán su visión de los posibles resultados. Esperemos. Este lunes se reunieron en Bruselas los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, quienes ven con buenos ojos un eventual diálogo. Cualquier formato, cualquier forma de hablar y sentarse a la mesa y tratar de evitar la guerra es muy necesaria. Ucrania, por su parte, dio la bienvenida a la iniciativa, también con una postura clara. Si Putin se reúne con Biden, pueden reunirse. Si se va a discutir el asunto de nuestro país, créanme, nadie puede resolver nuestros problemas sin nosotros. Se resolverá solo con nuestra participación. A pesar de que Rusia niega cualquier intención de invadir Ucrania, la Casa Blanca asegura que el Kremlin parece continuar con los preparativos para un ataque a gran escala muy pronto. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Uno de los puntos centrales del conflicto ucraniano es el acuerdo de Minsk. Diva Lizeth Cash nos explica en qué consistió este pacto alcanzado en el 2015 y que ambas naciones ahora se acusan mutuamente de violar. La guerra entre Ucrania y Rusia tiene un historial fallido de cese de hostilidades. 2 ediciones en 2014 y 2015 del Acuerdo de Minsk buscaron infructuosamente poner fin a la guerra en la región de Donbass entre las fuerzas ucranianas y los separatistas rusos. Pero el experto Max Berman afirma que ninguno de los países ha tenido la intención de cumplir lo firmado, pese al apoyo de Francia, Alemania y la comunidad internacional. Desde una perspectiva ucraniana, la implementación efectiva del acuerdo significa ceder soberanía y ceder el control sobre la dirección de Ucrania a Moscú. Y eso es algo que ningún presidente ucraniano elegido democráticamente podría hacer y permanecer en el cargo. En 2015 se estableció un alto al fuego inmediato, la retirada de las armas pesadas, el monitoreo internacional y la amnistía para los involucrados en los combates. Parte del desafío es que Rusia afirma que no está apoyando activamente a las fuerzas en el este de Ucrania. Afirma que no es parte del conflicto, que no tiene sus fuerzas comprometidas en Ucrania, pero eso simplemente no es cierto. Este lunes el ejército de Ucrania informó que en menos de 24 horas las fuerzas alineadas con Rusia cometieron 80 violaciones de alto al fuego a lo largo de su área fronteriza. Las fuerzas ucranianas han estado luchando contra los rebeldes prorrusos en el este del país desde el 2014, un conflicto que ha cobrado la vida de unas 14.000 personas, incluidos bombardeos y disparos a lo largo de la frontera. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Entre tanto, en Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aún no ha reaccionado públicamente a la decisión de Moscú. Allá se encuentra Philip Crowder, periodista de la agencia de prensa asociada. Philip, ¿cuál es la situación en Ucrania tras el discurso de Putin? Pues para los ciudadanos y habitantes de Ucrania, el discurso del presidente ruso Vladimir Putin fue surrealista. Putin esencialmente negó a Ucrania su derecho a existir como nación independiente. Hasta ahora el gobierno ucraniano había minimizado los temores de una inminente invasión rusa, pero se supone que ahora cambiará su postura. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instaló una reunión de su Consejo de Seguridad y dijo haber conversado con el mandatario estadounidense Joe Biden. Putin acusó a Ucrania de querer recuperar por fuerza las regiones separatistas y provocar un derramamiento de sangre, algo que Kiev ha negado durante mucho tiempo. Los ucranianos, creo, no dormirán muy bien esta noche. Y justamente, Philip, ¿cuál es el panorama en la frontera entre ambos países, en esa línea de contacto entre ambos países? Pues el temor es que la decisión de Putin de reconocer 2 áreas controladas por los rebeldes abra las puertas a una violencia aún mayor. Hoy, por ejemplo, el ejército ucraniano dice que uno de sus soldados murió en combates a lo largo de la línea de contacto. Los bombardeos han continuado durante los últimos 3 días y se espera que empeoren mucho si Rusia traslada su ejército a las áreas controladas por los separatistas. Ahí los separatistas han comenzado una movilización masiva, al igual que la evacuación de civiles. El escenario está listo para una mayor escalada en el este de Ucrania. Ojalá no suceda, Philip. Muchas gracias. Era Philip Crowder desde Kiev.
Y cambiamos de información. Países latinoamericanos se unieron en una campaña que buscan ofrecer información sobre la migración irregular y así evitar que más migrantes caigan en las redes del tráfico humano. Eugenia Sagastume nos explica en qué consiste esta iniciativa. Una iniciativa contra la desinformación. Que la gente por lo menos tenga información fidedigna, ¿no? Porque hay mucho engaño, hay muchas personas que a través de los diferentes medios reciben información falsa, promesas falsas de que el proyecto migratorio es muy sencillo. Es el motivo principal de la campaña Piénsalo dos veces, promovida por la Organización Internacional para las Migraciones en Guatemala, específicamente en el departamento de San Marcos, que registra alto número de migración irregular. Nos estamos dirigiendo a jóvenes, personas jóvenes de entre 15 y 25 años, especialmente del departamento de San Marcos, en algunos municipios de este departamento y con miras a alcanzar también Quetzaltenango y Petén, para que aprendan a informarse de manera segura. La pandemia ha permitido un mayor alcance de la virtualidad y con ello los llamados coyotes han aprovechado las redes sociales y los grupos de mensajería para ofrecer sus servicios, principalmente enfocados en los jóvenes. Y llegar a estos jóvenes, fortalecer las capacidades para que sepan identificar esta información y que al final la decisión que tomen, la tomen de forma informada y siempre con información confiable. La campaña incluye mensajes en medios locales en idiomas mayas y además de Guatemala se lanza en El Salvador, Honduras, México y Panamá. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Cuando regresemos, una hondureña entre los candidatos al Premio Nobel de Paz por su aporte a una vacuna contra el coronavirus. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. El estado de Texas interpuso una demanda contra el gobierno de Estados Unidos al considerar ilegal la norma que obliga el uso de mascarillas en aeropuertos. Laura Sepúlveda nos acompaña en vivo desde Austin, Texas, con todos los detalles. Laura, te escuchamos. Yasmín, pues esta fue una norma que fue aplicada desde febrero del año pasado, lo que quiere decir que ya se cumple un año de esta imposición y el estado de Texas, no contento con esto, decidió imponer, o más bien, poner una demanda en contra del gobierno estadounidense precisamente para que pueda ser removida y para que los tejanos puedan moverse con total tranquilidad, tanto en los aeropuertos como cuando llegan al vuelo que tomarían, ya sea a nivel nacional o internacional. Como un desprecio repetitivo a las libertades de los tejanos, califica el fiscal general de Texas las regulaciones impuestas por la administración Biden.
como lo es el uso de mascarillas en aeropuertos, razón por la que el Estado interpuso una demanda contra la medida. El presidente Biden no puede seguir gobernando a través de edictos ejecutivos. Ahora es el momento de anular el mandato de máscara de viaje aéreo de su administración. Me enorgullece estar junto a mi amiga, la congresista Vine Dunn, y su abogado en Texas Public Policy Foundation para proteger la libertad de los tejanos y el Estado de Derecho. Pese a que la administración no ha reaccionado de manera directa a la demanda, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, informó que no descarta la remoción de sus recomendaciones al respecto. Queremos darle a las personas un descanso de medidas como el uso de máscaras cuando estas métricas mejoren y después, si las cosas empeoran, tener la capacidad de implementarlas nuevamente. Si actualizamos nuestra guía cuando lo hagamos, lo comunicaremos claramente y se basará en los datos y la ciencia. Mientras tanto, según datos compilados por Johns Hopkins University, los números de nuevos casos se han reducido de manera significativa, reportando poco más de 103,000 nuevos casos en un día. Notable cambio con una semana atrás cuando eran más de 800,000. Por lo pronto, en otros países como el Reino Unido se anuncia el levantamiento de regulaciones debido a la caída de los números de muertes y los altos números de vacunación. La decisión aplica cuando el primer ministro se aísla al dar nuevamente positivo a una prueba del virus, días después de que la reina Isabel se reportara también contagiada, aunque con síntomas leves. Y es que, Yasmín, ante esto hay que recordar que la obligatoriedad del uso de tapabocas ha sido removido en algunos estados. Pero aquí el estado de Texas ha sido uno de esos estados que ha dicho que nunca se podría imponer a sus residentes que hagan uso del mismo. Razón por la que acá se ve con mucha frecuencia personas que están entrando a lugares interiores en donde se sugiere el uso, pero no se impone. Precisamente se espera entonces una decisión para saber qué va a pasar en los aeropuertos de Estados Unidos. Manténnos informados, Laura, gracias. Nos vamos a Ecuador porque ese país inició la flexibilización de las medidas sanitarias por el COVID-19, incluyendo la reapertura de su frontera terrestre con Perú. Desde Quito, Néstor Aguilera nos reporta. Así lucen las salas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, considerado de referencia para el tratamiento de COVID desde 2020, cuando empezó la pandemia. En las últimas semanas evidencia menos pacientes. Su gerente explicó que a principios de enero en esa casa de salud se atendían entre 100 y 120 pacientes diarios con sintomatología respiratoria, con hasta el 100% de ocupación. Hemos disminuido a llegar al punto en que tenemos ya en hospitalización, por ejemplo, 27 pacientes de 64 camas, es decir, menos del 50%. Y en la UCI COVID tenemos una ocupación del 57%, que es bastante bajo. Esas estadísticas, sumadas a una exitosa campaña de vacunación, la que destacó la semana pasada el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, motivaron que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional decidiera eliminar desde este lunes el semáforo epidemiológico, reabrir las playas y los parques al 100% y retornar al trabajo presencial y las universidades también al 100%. Confiamos que para finales de marzo ya podamos dejar en espacios abiertos las mascarillas. Las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano incluyeron la reapertura de la frontera terrestre con Perú el pasado viernes. Son buenas noticias para el país. Seguimos reabriendo nuestras fronteras, seguimos reactivando nuestras economías. Hasta el momento, alrededor de 13,5 millones de ecuatorianos de una población estimada de cerca de 17 millones han sido vacunados con 2 dosis. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Una científica hondureña ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz. Óscar Ortiz nos cuenta quién es la doctora María Elena Bottazzini, quien participó por la creación de una vacuna contra el COVID-19. La congresista estadounidense Lizzie Fletcher postuló para el Premio Nobel a la doctora María Elena Bottazzini por su participación en el desarrollo de la vacuna Covervax. Ese fármaco contra el COVID-19 está libre de patentes para que sea accesible y de bajo costo, lo que permitiría que cualquier farmacéutica pueda producirla en cualquier país. Solo India ha autorizado su uso hasta el momento. Bottazzini nació en Italia, hija de un diplomático hondureño destacado en ese país. A los 8 años, regresó a Honduras donde siguió sus estudios. La científica asegura que el reconocimiento es de los hondureños y que nunca hay que rendirse. Esta nominación al Premio Nobel de la Paz realmente para mí refleja en gran parte mis raíces hondureñas, así que esta nominación es de ustedes. Gracias por todo su apoyo, gracias por todos sus mensajes y a seguir adelante. Arriba Honduras.
Otros 2 hondureños fueron nominados previamente a un premio Nobel, Argentina Díaz Lozano y Sir Salvador Moncada. A todos muchísimas gracias. La verdad es que este honor que nos ha conferido a mí, a Peter, a nuestro equipo, a nuestras instituciones, Texas Children's y Baylor, pues es muy especial esta nominación al premio Nobel. La hondureña actualmente lleva varias investigaciones en Estados Unidos, además de desarrollarse como codirectora del Centro Nacional de Vacunas en Houston, Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Al volver, le hablamos de la mega sequía que padece el sureste estadounidense, la peor en los últimos 1200 años. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Hace más de 20 años que gran parte del suroeste de Estados Unidos padece una sequía extrema. Un grupo de científicos asegura que cientos de especies animales y vegetales están en peligro y que hoy la situación es aún más devastadora. Verónica Villafañe nos da los pormenores. Desde el 2000, altas temperaturas, poca lluvia y el factor humano han exacerbado las condiciones que han provocado la peor mega sequía en el oeste de los Estados Unidos en 1200 años, indica un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles. Los científicos calcularon la intensidad de las sequías analizando los anillos de los árboles. Si los anillos son un poco más anchos, se dice que el árbol, digamos, tuvo suficiente humedad en el suelo. Pablo Ortiz es científico del clima y agua de la Unión de Científicos Preocupados. Si los anillos son un poco más pequeños, entonces no tuvo la suficiente humedad y no creció tanto el árbol. Estos datos se combinan con información que tenemos sobre el clima que se ha ido observando y midiendo durante los pasados más o menos 100 años. El resultado, tenemos un registro excelente, maravilloso de la humedad del suelo durante los últimos 1200 años en el oeste de los Estados Unidos. El estudio atribuye el 42% de la mega sequía actual al cambio climático causado por el hombre. Si no hubiera cambio climático, no estaríamos hablando de una megasequía. Los expertos pronostican que las condiciones secas persistirán y que tomará varios años de alta precipitación para remediar sus efectos. El cambio climático es lo que está poniendo más combustible en esta sequía, ¿no? Entonces es que aboguemos todos como comunidad por políticas públicas que reduzcan el uso de combustibles fósiles. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En el noreste de Argentina, equipos de bomberos luchan contra un devastador incendio forestal en la provincia de Corrientes. El gobernador Gustavo Valdés la declaró zona de desastre ecológico y ambiental. Las autoridades estiman que el fuego ha consumido 800.000 hectáreas, casi el 10% del territorio de la provincia. El incendio amenazaba la vida silvestre en el Parque Nacional Iberá, el humedal más grande de ese país. Bien, usted quédese porque más adelante robots hacen de mascotas para tratar a pacientes con Alzheimer. Les contamos al volver. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Maullidos y ladridos de robot es la nueva terapia que emplean especialistas en California para tratar a pacientes con Alzheimer. Tony Cano nos cuenta de qué se trata. Un juguete tecnológico es ahora la terapia para personas de la tercera edad que sufren de Alzheimer. Ombi, como se llama este felino de baterías, ofrece un poco de la experiencia real de una mascota sin la necesidad de los cuidados que implica tener un ser vivo en casa. Sí, ella es adorable. La comunidad de cuidado de Roundtree Gardens en California atiende a adultos mayores que sufren de demencia y Alzheimer, a quienes estos pequeños robots les ayudan a combatir la depresión y la ansiedad. Nuestra unidad es un cuidado de la memoria, por lo que los usamos para mayor comodidad. Algunos residentes tienen discapacidades visuales, por lo que la estimulación táctil es donde pueden acariciar al animal y distinguir que es un animal. Muchos residentes dicen que incluso olvidan que estas mascotas son de felpa, pero la necesidad de cuidados de una mascota puede significar una gran complicación para esta población. Él es una belleza, me encanta, se llama Goofy. ¿Te gusta el nombre? La efectividad de la estrategia ha hecho que el condado de Orange compre 200 de estos perros y gatos robots. Es un entorno hogareño. Muchos de nosotros tenemos animales en casa que nos brindan comodidad, alegría. Sentimos que tenemos a alguien allí. Por lo que creo que eso ayuda a que se sientan como en casa dentro de Roundtree Gardens. Esta terapia es utilizada al menos 3 veces por semana. Algo que cada residente de este centro espera con ansias, como un tiempo de relajación y contacto físico. Tony Cano, Voz de América.
Bien, y terminamos esta emisión con la tradicional Batalla de las Flores que se celebra en la ciudad de Niza, al sur de Francia. Esta fiesta, una de las más famosas del mundo por sus desfiles de carrozas, se ha celebrado durante casi 50 años y este fin de semana reunió 16 carrozas que exaltaron a los animales, mientras, como ustedes lo ven en pantalla, bailarines y músicos animaban la celebración. Alrededor de 3.000 flores decoraron cada una de estas carrozas y se espera que la fiesta continúe hasta el 27 de febrero. A ustedes les doy muchas gracias por sintonizarnos. Recuerde siempre conectarse a esta misma hora aquí en El Mundo al Día. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.